egresado de igual manera de la Facultad de Ciencia de la Educación en la carrera de orientación y me corresponde de una manera muy formal en esta tarde de hoy darle la bienvenida a cada uno de los compañeros y colegas que participan de este webinar. Este webinar está representado por la nómina azul y de igual manera está representado por la nómina verde, quienes juntos le estamos invitando a compartir este maravilloso webinar, la importancia de un colegio de orientadores, pero robustecido, fuerte y entendido de los principios y las proyecciones de un colegio para lo que espera de los orientadores de este país. Así es que de esta manera quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de los que se han conectado y de igual forma a los que están por conectarse, pidiéndole al Dios de los cielos que tome el control y permita que cada uno pueda entrar y no tenga ningún tipo de circunstancia con la señal. Así es que bienvenido a todos y espero que disfruten este conversatorio y sea de nutrición para nuestras proyecciones. Saludos. Ok, muchísimas gracias, profesor Baloy. Nuevamente le damos, ¿verdad?, la bienvenida a todos. Les damos el paso al moderador, al profesor Freddy Lorenzo. Es ingresado de la licenciatura en orientación de la Facultad de la provincia de Colón. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, nuevamente bienvenidos. Y al estar delante de cada uno de ustedes, quiero compartir brevemente este pensamiento. El objetivo de la educación es el avance del conocimiento y la difusión de la verdad. John F. Kennedy. La importancia de un Colegio Nacional de Orientadores es algo que tenemos que siempre estar vislumbrando, siempre estar pensando como profesionales en esta rama. Y para nosotros en realidad es un gusto poder tener por decirlo así, una cartera amplia de expositores que conocen acerca del tema y que saben lo que es la importancia que tiene o que debemos de tener al crear o al tener un Colegio Nacional de Orientadores. Brevemente voy a dar paso al magíster profesor al profesor Justo Pastor Ramos, primer presidente del Colegio Nacional de Orientadores de Panamá, CONAOPA, y nos va a ilustrar en esta tarde con el tema importancia de un colegiado. Sin más, le damos paso al profesor Justo Pastor. Bienvenido, profesor. Ok, buenas tardes, buenas noches ya a todos. Le doy las gracias a los organizadores por adelantado, ¿no? Por esta invitación que me hacen a compartir un poco acerca de esta parte histórica, ¿no? De lo que fue el colegio o cómo se formó el colegio y la importancia en su momento y que sigue siendo trascendental en el tiempo. Bien, entramos y tengo aquí, voy a ver si lo desarrollo en 3 puntos, lo que ha sido o fue ese inicio en cuanto al Colegio Nacional de Orientadores. Ciertamente hubo una razón por la cual nosotros tuvimos que asociarnos. En principio, como a lo mejor ya ustedes se habrán dado cuenta, estábamos en una situación, cuando yo entro a la carrera, estaba en una situación en donde la Facultad de Psicología estaba en disputa con la Facultad de Educación por la carrera, porque en principio ellos decían que la carrera de la licenciatura en orientación pertenecía a psicología. Entonces eso fue una disputa que se hizo y sustentarlo a través de los diferentes organismos de la universidad y bueno, quedó donde está, en la Facultad de Educación. Ahora, a nivel interno de la Facultad de Educación también había oposición en cuanto a lo que era la creación de la carrera de licenciatura en Educación con especialización en orientación educativa y profesional. ¿Por qué? Porque lo veían como alguien que iba a desplazar a los que en ese momento fungían como orientadores, que eran a los pedagogos en su gran mayoría y menos psicólogos,
que también estaban dentro de los departamentos de orientación como profesores de orientación hasta ese momento. Entonces, en vista de esto, las licenciaturas de pedagogía y psicopedagogía que estaban dentro de la Facultad de Educación, de alguna manera también había oposiciones en cuanto a la creación de la licenciatura en educación con especialización en orientación educativa y profesional. Igual también veíamos de parte de algunos profesores que nos impartían clase en esos momentos que aun cuando nos daban clase también manifestaban su, digamos así, su no simpatía con la carrera, y era como estar luchando en algo, ya que iba a ser bueno, ya delante de mí había una generación, iban a ser los primeros que iban a salir con la licenciatura, y era como un futuro incierto, porque hasta ese momento, antes del 95, los nombramientos eran por puntaje y en orden de prelación, no aparecían allí los orientadores, porque ciertamente la ley había sido antes y no estábamos allí incluidos. Así que iba a ser difícil que un orientador salido con la parte de lo que era la profesionalización de la licenciatura, iba a ser difícil que fuese nombrado si no fuese que fuese un educador que tuviese muchos años de servicio y saliera de orientador para poder tener puntaje y poder lograr una posición en ese momento. Todo esto llevó a que de alguna manera nos organizáramos, tuvimos conversa con, inclusive con el rector en ese momento y con el decano también de ese momento, para poder ver cómo se iba a hacer, que de alguna manera se reglamentara o se tuviese un puente con el Ministerio de Educación para que se garantizara que el profesional que salía pudiese ser también tomado en cuenta y que no fuese por los puntajes, porque todo el que iba a salir de allí, por lo menos los que no estaban en educación en ese momento, no iban a tener nada de punto. Esto llevó a que nos organizáramos y de alguna manera logramos organizarnos. Ahora, el nombre, ¿por qué surge un colegio y no una asociación? Pudo haber sido una asociación de estudiantes de orientación. Surge un colegio porque, por lo menos en mi persona y los que estábamos en ese momento en esta gestión, en ese momento es historia, ¿no? Algunas cosas no la voy a recordar, así que aquí hay gente que también estuvo en ese momento, así que si recuerda algo, también tienen la oportunidad de participar. Bien, en ese momento estábamos nosotros tratando de ver la situación que estaba dentro de la misma facultad, y como teníamos oposición de otras carreras, los grupos políticos dentro de la facultad, el FLEO y el otro no lo recuerdo, pero era el FLEO y otro que no lo recuerdo, pero el FLEO era el que estaba en ese momento dirigiendo el asuntos estudiantiles dentro de la facultad. Nosotros no veíamos, por lo menos veíamos bien una asociación, porque no queríamos que nos confundieran como un ente político que buscaba algún tipo de beneficio a nivel de su grupo. Ciertamente sí queríamos defender la parte de nosotros como licenciados que nos estábamos formando en la licenciatura en educación con especialización en orientación educativa y profesional. Así que de esa manera surge entonces que para diferenciarnos de ello pudiésemos nosotros llamarnos colegio. Inclusive nuestra primera manifestación, que tampoco estábamos de acuerdo, nosotros hicimos un paro interno, hicimos varios paros internos producto de estas mismas situaciones que estaban ocurriendo con el decano. En ese momento tuvimos conversa y como no hubo una parte de entendimiento entre lo que él manifestaba y lo de nosotros, nosotros hicimos un paro solamente los grupos de orientación. Y luego entonces también, sin todavía tener una asociación como tal o un colegio como tal, hicimos nuestra primera manifestación al Meduca. En ese entonces ya el Meduca estaba en Dos Ríos, así que nos dirigimos caminando por toda la calle, sin cerrar la calle, porque esa fue una de las cosas que aclaramos nosotros en un principio. No queremos parecernos a los demás grupos, ni cerrar calle, ni afectar a nadie. Así que nos fuimos caminando desde la facultad hasta Dos Ríos, donde estaba el Ministerio de Educación, y logramos en ese día, nos permitieron un grupo, ahí en ese entonces estaba la ministra Rosa Mata, nos permitieron entrar y conversar con ella, y fue fructífera la reunión porque ella estuvo muy anuente, porque aun cuando ya la carrera tenía ya 6 años, era desconocido por parte de algunos entes dentro del Ministerio de Educación. Así que nos dimos a conocer y efectivamente nos garantizó de que
eso se iba a respetar. Bueno, allí nosotros entonces tomamos y tomamos eso como una tarea de poder conseguir una personería jurídica y poder tener un colegiado ya formal. Y eso fueron muchas reuniones que tuvimos con el abogado en ese momento que nos lo facilitó, nos lo consiguió la profesora, ya ustedes saben, tanto, bueno, el asunto fue que nos reunimos y allí, después de varias reuniones que tuvimos, surge el documento que nos decía la parte legal que era para conformar nosotros el colegiado. Eso se fue a Gobierno de Justicia, todo el tiempo que tuvo, y gracias a Dios que salió la personería, ¿no? Y esa personería ya nos daba a nosotros una formalidad dentro de lo que éramos nosotros como una profesión ya formal. Pero ahí no terminaba el asunto. Nosotros tenemos que conseguir que a nivel del Ministerio de Educación se reconociera al profesional que estaba saliendo dentro de la especialización como ese personal dentro de la prelación, nosotros tuviéramos esa prioridad. Gracias a Dios que en esos momentos, en el año 95, se discutía también los cambios que iba a tener la ley educativa. Así que eso lo aprovechamos muy bien. Tuvimos también muchas idas a la Asamblea Nacional, muchos diálogos con los diferentes legisladores en ese momento, y logramos que la ley, en primer debate cuando se dio, nosotros tuvimos allí, orientación no tenía nadie allí, y se iba a discutir parte de eso, y cuando de repente se dieron cuenta que estábamos allí, llamaron al servicio psicoeducativo en ese entonces, y llega el doctor Canteón Soro con Luz María, que eran los que estaban dirigiendo los servicios psicoeducativos. Y de alguna manera quisieron convencernos de que nosotros no hiciéramos la lucha para poder nosotros estar dentro de la normativa como un ente ya profesional. Y eso llevó a que de alguna manera nosotros entonces le planteáramos lo que nosotros como ente ya profesional queríamos. Ellos no estuvieron de acuerdo. Más que Gantesoro, más tuvo la licenciada Luz María, la que estaba más brava por esa situación, pero logramos que en primer debate se incluyera allí dentro de las modificaciones, se incluyera entonces ya lo que era la parte de nosotros que nos correspondía. Esto llevó como consecuencia que se fuese al segundo debate, y en el segundo debate, que fue muy interesante, el segundo y el tercer debate, porque allí tuvimos el apoyo y muy atinado del profesor Cajar. En su momento él fue un apoyo muy grande porque él conocía o le había dado clase a casi la mayoría de esos legisladores, así que cuando él tuvo la palabra, que esa vuelta nos permitieron ingresar y estar en el recinto allí en la asamblea, y logramos sustentar, pero eso con el apoyo de algunos legisladores. Y en ese entonces, si mal no recuerdo, la que estaba de presidenta de la asamblea era la licenciada Balbina Herrera. Entonces, pero logramos entonces que se aprobara lo que era la ley, dentro de la ley, lo que era ese capítulo que hablaba acerca de la orientación en Panamá y que nos daba a nosotros ya una parte de existencia. Ya después de allí, el colegio sigue funcionando, pero hay algo interesante. Surgen los primeros nombramientos que efectivamente hubo el respeto como se había garantizado, pero cuando se dio el año siguiente los nombramientos, nos dimos cuenta que no se respetó lo que era la parte de prelación y hubo muchas impugnaciones. Bueno, los que fueron nombrados ya después de ese periodo cerquita se darán cuenta que tuvimos tanto reuniendo, compramos los periódicos, veíamos todo. Eso fue una tarea. Yo creo que se hicieron tan expertos en cuanto a la parte de nombramiento como los que estaban allá mismo en Dos Ríos. Pero interesante hacer la lucha. Tuvimos la lucha inclusive a nivel de ya organización, conjuntamente con la universidad, pero no prosperó esa demanda o eso que queríamos nosotros que se revirtiera. Así que cada uno de esos nombramientos eran con mucha lucha que se podía lograr, porque seguían prevaleciendo a los psicólogos que ya estaban fuera de lo que eran los nombramientos en orientación, y en orden de prelación quedaba en un tercer plano lo que eran los pedagogos.
Ahora, quiero aclarar aquí un punto para que siento que de alguna manera se ha ido trabajando también de una manera que para mi concepto no ha sido correcto. Y es la parte de los pedagogos que son orientadores. Yo creo que eso es importante recalcarlo y de mi parte también, porque los que son orientadores ya. Y no es que sean menos orientadores de lo que salimos de carrera en cuanto a la licenciatura, porque en su momento ellos hicieron su servicio de orientación porque eso era lo que había en ese momento. Ahora, una vez ya la carrera, entonces ya estábamos nosotros ya como un ente profesional y asimismo otras carreras que también de repente en su inicio no fueron sus profesionales los que los formaron. Pero claro eso porque yo no quiero que de repente se malentienda como que aquí hay dos clases de orientadores. Somos orientadores todos los que estamos dentro del servicio, dentro de educación. Y fuimos nombrados somos orientadores. Pero en ese momento lo que estábamos buscando nosotros era que pudiese considerarse al especialista que estaba saliendo ya con una especialización que se pudiese considerar como en el orden de prelación, como cualquiera de las otras carreras, considerársele como ese profesional idóneo. Esa parte nosotros tuvimos que lucharla y por muchos años después seguir luchando porque cada nombramiento era una aventura, una pelea para que pudiesen de repente respetar ese orden de prelación que ya establecía allí dentro de lo que era la ley nueva de orientación. Bueno, ahí tuvimos nosotros todavía algunas incidencias, ya casi no tanto, hablemos ya, porque luego que surge ya el colegio y se formaliza el colegio y salgo yo como ya de presidente del colegio, se cumple el periodo, salgo yo de presidente, queda entonces la segunda presidencia la toma ya Maribel Ayarza conjuntamente con el grupo que estaba encargado entonces en ese momento. Lamentablemente ocurrieron situaciones también porque yo creo que terminó todo el periodo de Maribel y nunca fueron a nivel de Gobierno y Justicia actualizado porque siempre me tenían que llamar a mí para que estuviera firmando cosas, ya que de repente eso, no sé, hubo mucha complicación para poder formalizarlo. Pero bueno, fueron lo que siguieron, pero siguió la lucha en cuanto al respeto de lo que era el grupo de orientación. Yo creo que sí es bueno que nosotros o los nuevos que están entrando, que yo me alegro que hayan tantas caras nuevas, tantos jóvenes que se hayan interesado en esta hermosa profesión y que de repente podamos nosotros recordar de que el estar aquí hoy es algo, digamos, un logro que ha sido no de una persona, no de mi persona, porque de repente el primer presidente, pero no, yo no solo no fui. Ahí hubo un grupo de personas permanentemente allí y no quiero mencionar a nadie porque si menciono a uno y dejo de mencionar a otro, de repente va a ser muy injusto. De repente después van a decir, mira, mencionó a este y a mí no me mencionó. Entonces yo prefiero que cada uno de los que fueron parte de ese inicio, que lo saben y yo creo que lo aportamos y aportamos nuestro momento y a veces cuando me dicen gracias profesor por todo lo que usted dio, no me tiene que dar muchas gracias, nada, porque creo que hice lo que me correspondía hacer en ese momento y muy contento y muy orgulloso de lo que hicimos y logramos hasta ese momento. Creo que el colegio como tal, su definición, y vi que la compañera que se está tirando en la nómina verde que me invitó a este conversatorio, vi que ella definió lo que era un colegio, ¿no? Y eso es interesante, lo veo de esa perspectiva. Y creo que es importante que nosotros nos veamos desde ese punto, ¿no? Como orientadores que somos, siempre abierto a una parte de lo que es el diálogo, abierto a una parte de lo que es el entendimiento entre nosotros y cualquiera de los otros entes y marcando siempre esa diferencia que cada uno de nosotros como orientadores formados la debemos de tener. Así que yo creo que lo que ha sido todo ese mover dentro del Colegio Nacional de Orientación ha sido muy interesante. Hay muchos retos que quedaron por delante. Tuvimos en su momento, quisimos también trabajar un poco lo que era la idoneidad y no logramos esa parte y bueno, y hasta este momento no se ha podido lograr. Y espero que de repente las nóminas que se están tirando y que veo que también esa una parte que la han tomado dentro de sus puntos que ellos están sobresaliendo allí en esos puntos,
creo que sería muy interesante de repente que se marque, ¿no?, esa parte y que se trabaje en eso, porque creo que de alguna manera le dará mucho ánimo a todos los que de repente están dentro de la carrera, ¿no? Así que creo que esto es lo que de repente quería compartir con ustedes, de lo que se me invitó a compartir con ustedes. Y ciertamente no sé si hay alguna pregunta, con gusto, pero en sí el Colegio Nacional de Orientación se forma y se toma ese nombre, ya como resumen, como algo que de repente quería hacer algo diferente a lo que de repente estaba en ese momento dentro de lo que eran las asociaciones. Y eso es lo que de repente nosotros quisimos marcar una diferencia en cuanto a nuestro andar, nuestro quehacer como un ente ya profesional. Así que yo espero que cada uno de ustedes también pueda valorar esa parte que se trabajó en ese momento y que cada uno de ustedes también tiene mucho que aportar también al crecimiento de este grupo de profesionales y que podamos seguir marcando diferencia dentro de nuestro territorio. Así que bueno, hay muchos retos dentro de lo que es el colegio. En lo personal, creo que de repente pienso muchas cosas dentro de lo que es el colegio. En su momento se logró ya que tratamos también de alguna manera de que se creara la dirección porque estaba dentro de la ley y eso siempre se nos dio larga, pero bueno, ya está la Dirección Nacional de Orientación, que era parte de lo que era la normativa, pero el colegio para mí concepto, es un ente aparte de la Dirección Nacional de Orientación, muy aparte. Y no debe ser un ente o debe ser un ente que está de alguna manera como en una unión con la Dirección Nacional de Orientación. Ciertamente va a ser un orientador el que va a dirigir esa dirección, pero yo creo que con las políticas del Ministerio de Educación son sus políticas y que de alguna manera la va a mandar o la va a emanar para la parte educativa, pero la orientación trasciende mucho más. Y yo creo que y veo muy posible que de repente ahora se pueda hacer esa parte y que con la idoneidad ya no solamente pensemos Ministerio de Educación, sino que también pensemos en una labor afuera como lo está llevando o lo ha llevado McDowell desde el inicio. Ella ha sido independientemente del Ministerio de Educación, ella ha sido nombrada pues como docente dentro del Ministerio de Educación, ha hecho un trabajo independiente y ha sido muy bueno. Y así yo creo que podemos nosotros marcar lo que realmente es esa parte de la orientación. Así que, no sé, termino aquí y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, profesor Justo. De verdad, ha sido un deleite poder escuchar un poco de la historia del Colegio Nacional de Orientadores. Y preguntas, bueno, la vamos a estar al final de las exposiciones de cada uno de nuestros especiales invitados que van a estar compartiendo acerca de los diferentes temas. Así que les recuerdo que no solamente pueden hacerlo por chat a nuestra plataforma de Zoom, y también pueden, por medio de nuestra plataforma en YouTube, la cuenta o la página es Orientación en Panamá, ahí pueden informar sus preguntas y al final entonces de la exposición estaremos compartiendo algunas de ellas. Cabe destacar también de que al finalizar vamos también a permitir que 2 personas en vivo puedan compartir ya sea algún comentario o alguna pregunta para alguno de los expositores aquí presentes. Nuevamente, muchas gracias, profesor Justo, por su participación. Y quiero también aprovechar y dar paso brevemente a nuestra siguiente expositora, la profesora Marlene González, orientadora educativa y profesional en la comarca Nube Buglé, región Codriri, Veraguas. Y ella nos estará exponiendo el tema acerca de la idoneidad. Recuerden a cada uno de los que están aquí como invitados, cada uno de los expositores estará tomando aproximadamente de 15 minutos para tomar el tema, así que para que al máximo podamos aprovechar cada uno de los temas que se nos van a estar impartiendo. Con usted, la profesora Marlene González. Profesora. Gracias, Freddy. Bendecido Marte, y qué rico pues poder disfrutar. Rafa, ¿me vas compartiendo las imágenes, por favor?
mientras saludo. Disculpen que no hablan las cámaras, pero como ya escucharon, ya mi escuela la certificaron segura y bueno, estoy en un área que si prendo la cámara no me van a poder escuchar bien. Bueno, profesor Justo, definitivamente yo lo escucho una, dos y tres veces y debemos empezar a pensar a documentar todas esas experiencias de forma escrita para las generaciones que cada día son más provincias que se suman en lo que es la formación en la carrera de orientación educativa y profesional. Bien, la verdad para mí, pues en el día de hoy me interesa, pues porque he observado a través de diferentes preguntas que se han hecho en el colegio, que hay como confusión. Entonces, más que todo me voy a enfocar en la parte de lo que es la conceptualización de la importancia del ejercicio de la orientación. Y para que hoy logremos por lo menos llegar a unificar lo que quizás cada uno tenga de idea, a pesar de que Panamá es un país con colegiados de alto perfil, como el Colegio de Abogados y otros más que llevan una organización muy de lujo, de alto perfil, diría yo. Siguiente, Rafa. Bien. Lo primero que como colegiado debemos hacer es elaborar un anteproyecto de ley que reglamenta el ejercicio de la profesión de orientación en Panamá. Es decir, la idoneidad en el ejercicio de la orientación a través de una junta técnica. ¿Y qué es una junta técnica? Es un consejo técnico que, reglamenta y regula los ejercicios profesionales. Siguiente. Ajá, y viene aquí una parte interesante, idóneo, y derivado del latín idenus, adecuado, apropiado. Otro agregan a la definición apto, Juan Coromines. Se establece una diferencia entre el concepto idóneo como capacidad y condición de posibilidad de ejercicio de una acción determinada, usando como adjetivo idóneo con mayúscula, designado a la figura de una profesional que se desempeña en una práctica correspondiente. Siguiente. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Correcto. Ok, gracias, gracias. Calidad de idóneo. Se habla de idoneidad cuando se considera que alguien es adecuado, apropiado o conveniente para desempeñar determinados cargos o funciones dentro de una organización. Siguiente. Busca proteger a la sociedad del ejercicio no adecuado por parte de personas que posiblemente no tienen los estudios o conocimientos necesarios y así evitar comprometer la seguridad humana en el país. Entonces dice, idoneidad versus competencia. Vamos con la idoneidad. Se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas cumpliendo con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y apropiación establecido para el efecto. Es una característica esencial en las competencias. Son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto con responsabilidad. Tobón, 2005. Siguiente. Las competencias se validan según criterios provenientes de contextos universitarios y laboral, profesional, acorde con las exigencias de idoneidad reconocida. Las competencias implican aspectos formativos que se configuran en el profesional y son expresión de su idoneidad. Adquieren relevancia como calificador del desempeño del sujeto competente a expresar el nivel esperado de este en correspondencia con los requerimientos y normas establecidas por el contexto socioprofesional. Dice, es aquella
según la cual una persona cuenta con la suficiente competencia, tanto a nivel de conocimiento como de experiencia para ejercer una profesión o cargo determinado. Es fundamental a la hora de postularse para un cargo de una empresa u organismo, pues determina en buena medida la posibilidad de postulante para ejercer las funciones del puesto en cuestión. La idoneidad en Panamá es la particularidad que se tiene en cuanto al instante de llevar a cabo el ejercicio de una labor profesional. Esto significa que un ciudadano está capacitado para desempeñar funciones y competencias específicas en esa área. Es una prueba que se le dan a los graduandos en el área de especialidad, que también debe tener su diploma de licenciatura. Asimismo, necesitan de un certificado que certifique sus competencias profesionales. La última, profesora. Ok, como podemos observar, compañeros, en las diferentes filminas, la puedes retirar, en las diferentes filminas, ¿de qué se habla? De validar los procesos en orientación, de verificar que uno en el área que sea, llámese pública, llámese privada, uno está realizando ese proceso que se debe llevar. Entonces, ¿qué pasa ahora mismo? Por ejemplo, nosotros contamos con un formato, hacemos una evaluación. Sin embargo, no podemos registrar, porque recuerden que una vez que se valide la idoneidad, eso certifica que uno es idóneo. Entonces ya usted puede registrar esa certificación, ya sea privada o pública, en este caso Meduca, pero que más nadie va a poder hacer uso de ese documento. 1. 2. La idoneidad. ¿Qué permite la idoneidad? Reclamar que a partir de lograr esa idoneidad se exija que en esos puestos lo ocupe solamente orientadores certificados o no, pero va a haber un respeto a las plazas de un orientador. Estamos iniciando este movimiento, tanto la nómina verde como la azul, pero ¿qué significa? Que a partir que se logre, porque esto hay que, ahora estamos abriendo como el compás al estudio, esto hay que estudiarlo porque hay confusión. Una idoneidad no tiene nada que ver con puesto administrativo, que yo voy a pasar de Meduca, voy a dejar de ser docente, no tiene que nada. Por eso me dediqué a la parte conceptual. Idoneidad, ¿qué significa? Es que nosotros nos vamos a sentir orgullosos de ser orientadores, así como se siente un psicólogo y se siente en otras profesiones, porque tenemos ese registro que certifica y que protege los puestos de un orientador. Tan sencillo. Entonces, conociendo bien, manejando bien la parte conceptual de que es certificar esos procesos que se deben dar de forma efectiva y que si en un momento dado no se están dando, el colegio va a través del comité de educación, porque el colegio debe tener un comité de educación, de docencia, de formación, trataría de ejercer ese rol de ser formador. Y que bueno, pues si no se están llevando, hay un lugar donde se da esa formación, porque eso conlleva un compromiso también de todos nosotros. Y que ya pues es hora de que como que empecemos, ya sea orientadores que han logrado la carrera o que entraron por afinidad, no importa. El que es orientador, nadie le va a quitar ese cargo de orientador. Claro, si no tiene un estudio en orientación, entonces le va a tocar formarse en los procesos y certificar que independientemente de todo, usted está haciendo un buen orientación en el puesto que esté, llámese de empresa pública o llámese empresa privada, en el órgano judicial. Mire, en salud tenemos orientadores. Entonces, con la idoneidad empezamos a regular todas las funciones de un orientador en todas las instituciones. En el órgano judicial hay orientador. Los que trabajan con la
los chicos en riesgo. Esos son otros procesos que se dan. Entonces, es interesante, de verdad, que empecemos a sumarnos, a unirnos y a luchar por la idoneidad. En ese sentido, pues vamos a contar con la parte legal. Más o menos es lo que he podido entender de la idoneidad, porque al igual que ustedes, nosotros como equipo nos reunimos para como estudiar ese tema, porque estamos como quien dice que, bueno, nos dicen una cosa, pero entonces uno tiene que tener esa parte investigativa, ¿qué es? Y eso es lo que hemos hecho, pues. Así que en el día de hoy, pues en representación de la nómina azul, pues me ha tocado hablar la parte conceptual e ilustrarla pues con algún ejemplo y de lo que yo pienso. El licenciado Andrés Sue, que continúa, pues me dirá pues si lo he logrado explicar bien y si lo estoy comprendiendo bien, porque aquí estamos todos aprendiendo. Así que muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Freddy. Adelante, Freddy. Muchas gracias, profesora Marlene González. Es bueno poder captar y conocer conceptos. Una de las cosas que nosotros como orientadores y, por qué no decir también educadores, es siempre necesario ir refrescando, por decirlo así, los temas, conceptos y siempre estar educándonos, autoeducándonos nosotros para poder ir manteniéndonos a esa vanguardia, ¿no? A esa línea en donde podemos ser puntos referentes en cada uno de los lugares donde nos encontramos en medio de la sociedad. Así que, en realidad, muchas gracias, profesora Marlene, por su participación y por habernos detallado esos puntos muy significativos para lo que tiene que ver con la idoneidad dentro de nuestra carrera, dentro de nuestro Colegio Nacional de Orientadores. Les recuerdo una vez más a cada uno de nuestros invitados. Al final de las exposiciones estaremos tomando de las preguntas que ustedes formulen, porque pueden ir haciéndolas desde ya por Zoom o por nuestra plataforma en YouTube. En YouTube puede ser en la cuenta o en nuestra página de orientación en Panamá. Pueden ir formando sus preguntas ahí y con gusto al final de las exposiciones se van a estar tomando algunas para poderlas compartir. También al final estaremos utilizando o pidiendo que por lo menos 1 o 2 personas que quieran participar, comentar, dar su punto de vista y por qué no también hacer preguntas a algunos de los expositores lo puedan hacer. Nuestra siguiente participación, y no menos importante, es acerca de nuestro profesor, magíster y abogado, el profesor Andrés Sue González. Él nos estará exponiendo acerca de la idoneidad desde el punto de vista legal y pasos para poder lograrlo. Así que sin más, le damos paso al profesor Andrés Sue González. Profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes como orientador. En ese sentido, hoy me toca analizar un poquito el aspecto legal, hacer el rol de abogado. Estaba escuchando tanto a Pastor y a Marlene y vi que la carrera ha aumentado. Recuerdo que para poder abrir los cursos, nosotros teníamos que ponernos en la entrada de la facultad para hacer los grupos. Y se lograba convenciendo a los estudiantes que esta carrera era buena y armábamos los grupos de la mañana y la tarde. Hoy día observo que en Colón, con Freddy, se abrió la carrera de orientación. En Chorrera también se abrió y creo que en Coclé también se abrió la carrera y no sé en qué otros centros de la Universidad de Panamá se abrieron. Hubo también un recelo de que las otras universidades copiaran el plan de estudio nuestro y aperturaran la carrera, y creo que UDELAS la tiene, pero no específicamente con el plan de estudio nuestro. Pero tampoco podíamos obviar el hecho de que otras universidades particulares copiaran el plan y la aperturaran. El tema es muy delicado, por lo menos para nosotros los abogados, el tema de la idoneidad, porque ustedes han debido haber escuchado en los medios escritos, en las redes sociales, que nuestros estudiantes, y por qué inicié hablando de las universidades
particulares. El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fábrega, ya conversaba con él, yo estudié con él y me daba aviso de que había universidades que fabricaban títulos de abogados y me decía, aquí está pasando algo. Entonces él comenzó en los exámenes a llevar una estadística. Lo peligroso de las idoneidades, tal como lo percibimos los abogados a partir de 1984 y antes de eso, porque nosotros también tenemos el mismo problema con respecto a los orientadores de la especialidad con títulos universitarios. El sistema también tiene profesores de orientación sin título universitario. Si usted examina la Ley Orgánica de Educación, van a encontrar profesores o maestros sin título universitario y otros con título universitario. Eso significa que la historia en 1946 hacia acá es que no todos los maestros y no todos los profesores gozaban de un título universitario. Y eso mismo les puedo decir que ocurrió en la profesión de derecho, de abogado. Yo les puedo decir que en 1984 y habían muy buenos abogados, personas en ejercicio, ejerciendo la profesión de derecho o de abogacía sin tener título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Si yo les menciono eso, ustedes me van a decir, eso no puede ser. Pues eso fue parte de la historia de la profesión del derecho en Panamá. Yo le puedo decir que Joaquín Beleño es licenciado, pero él no tenía título. El juez Bachman de Colón es una persona que tenía mucho conocimiento del derecho. Él estudió conmigo, el juez Bachman de Colón, y él no había estudiado derecho. Y recuerdo que él me dijo que fue uno de los últimos que la Corte Suprema de Justicia le reconoció, le extendió la certificación de idoneidad. Dijo que aún así él iba a estudiar derecho, que es decir, que después que la Corte le concedió la idoneidad, él estudió derecho y se tituló como profesional del derecho. Quiere decir que nosotros estamos viviendo esa misma historia en el sentido de que hay orientadores que ingresaron al sistema como el resto de los docentes, muchas veces sin el título de universitario. Y van a ver que la historia también hablaba de 60 créditos, porque la Universidad de Panamá o el sistema educativo no tenía suficientes profesores de ciencia, matemática, biología, entonces ellos entraban con unos estudios. Y en la época de Torrijos también se dio maestros de cursos acelerados con unos créditos. Y esos cursos acelerados fue en la época del 78 por allá, cuando el decreto que crea el Departamento de Orientación Educativa y Profesional se dio al amparo de las reformas educativas. Yo no entendía cómo es que esa ley, ese decreto, que no era un decreto ley como anotan en las memorias, sencillamente fue un decreto de 1978. Recordemos que en el 78, después del 72, se hace una constitución de facto. En el 68 un golpe de Estado, llegó hasta el 72 cuando se toma como vigencia la Constitución de 1972. Entre el 72 y el 78 pasaron 6 años en que el proceso revolucionario realmente le dio una connotación especial no se hablaba del servicio, sino de un sistema de orientación educativa y profesional. Pues era el brazo político, el brazo que iba a desarrollar la reforma educativa. Es decir, que nosotros, ese decreto no tiene buen origen porque ese decreto todavía le quedan algunas gotas de sangre por ahí. Cuando yo lo tuve, le digo eso históricamente, cuando yo hice la investigación,
tuve que ir a Secretaría a pedir permiso y yo vi la firma del presidente Basilio Lacas. Y Basilio Lacas fue el presidente de facto que cogió la Asamblea Nacional de los 505 representantes para que el golpe de Estado fuera legitimado. Que es decir, que ese decreto nuestro fue firmado por el presidente y el ministro de Educación, que después fue presidente del país, Aristides Royo. Una de las cosas que yo pienso, después de haber hecho esta exhumación histórica, es que ese decreto hay que revisarlo y hay que modificarlo y establecer que a convertirlo en vez de una estructura en un servicio, hay quienes creen que hay que mantener la estructura. Yo sí creo que hay que mantener una estructura del servicio y establecer que el director debe tener una formación, título de licenciado en orientación educativa y profesional, especialidad o énfasis, porque también la carrera se quiso convertir en un énfasis, igual que otra, y recuerdo que el profesor Rojas se negó y él me pidió mi opinión. Yo le dije que no, que la orientación no podía tener la misma base, el tronco básico de las otras licenciaturas, sino que tenía que ser orientación de los primeros años. Y se mantuvo así, por eso que es la necesidad de que el director tenga ese perfil especial de que debe tener el título de licenciado. Ese decreto tiene que establecer eso. Hay que modificarlo. Esa es una de las tareas que debe tener principalmente la nómina que resulte electa en las próximas elecciones. Modificar ese decreto, que es el que crea el Departamento de Orientación Educativa y Profesional. Cuando se hizo la consulta, a mí se me consultó también sobre el Colegio Nacional de Psicopedagogos. Ellos están tratando y lo presentaron recientemente a la comisión a través de la diputada Zenobia Vargas. Y algo que recuerdo, el expositor de Costa Rica, no recuerdo el nombre, y que él decía, es que lo subió del proyecto 50 y lo subieron al número 2. Le explico esa dinámica de convertir el colegio, que en este momento es una sociedad, es una asociación sin fines de lucro. El colegio tiene como nombre colegio, pero realmente tiene personería jurídica como una asociación sin fines de lucro, pero no ejerce el papel de colegio nacional, porque los colegios nacionales, como el Colegio Nacional de Abogados y posiblemente el Colegio Nacional de Psicopedagogos, tiene que presentarse ante la Asamblea para que tenga una fuerza legal. En ese sentido, el colegio nacional pudiera disponer, como lo hace en Costa Rica, yo estuve examinando esa ley, que quienes ejercen la orientación pues sean orientadores. Nosotros los abogados también pasamos por esa fase. El licenciado Luis Shirley impugnó la colegiatura obligatoria con respecto a que para ejercer la profesión uno tenía que formar parte del Colegio Nacional del Abogado, y la Corte favoreció la no obligatoriedad. Recientemente, hace unos días, en un evento, conversé con el presidente del Colegio Nacional de Abogados y él sostiene que ahora, a raíz de estas conversaciones que tuvimos con los exámenes que la mayoría de los estudiantes egresados de las universidades, tanto públicas como privadas, no pasaron el examen. Sin embargo, de la Corte Suprema para la Idoneidad de Abogados. ¿Qué significa? Y lo grave de esto y lo peligroso de la idoneidad es que cuando la sala tercera, en el caso de los abogados, extiende la idoneidad, esa persona puede ejercer el derecho solo con la presentación del diploma. Entonces el magistrado Fábrega comenzó a publicar que por lo menos, y puedo mencionar la universidad porque la noticia
la noticia es de carácter pública, es que ISAI producía muchos abogados y ellos, la mayor parte de sus egresados no pasaron el examen que se le da en la sala tercera, en la sala cuarta para el ejercicio. Así que un examen solamente de ética, más de la mitad no lo pasa el porcentaje. La Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá tampoco lograron pasar un alto índice. Sin embargo, el porcentaje que nosotros tuvimos un índice de aprobación mayor, pero también tuvimos un aproximado elevado de estudiantes que no salían con las competencias. Entonces, eso nos llama poderosamente la atención, porque otorgarle una idoneidad en este momento sin tener las competencias necesarias es como darle a un psicólogo una idoneidad o a un médico sin la práctica que nos dice a nosotros que sus horas de internado son lo suficiente, o un piloto que las horas de vuelo son suficientes como para poder ser piloto de aviación o capitán de barco. Es decir, hay 600 horas. Y creo que en enfermería, no sé, Eneida, tú que estudiaste, no sé si Eneida estudiaste, cuántas horas se requieren de las enfermeras, que horas hospitalarias, horas comunitarias, horas y horas y horas, para poder tener una idea de cómo se debe emitir la idoneidad. Ya nosotros, el modelo nuestro de colegio idoneidad, para mi concepto, ha fracasado. Y de hecho le han dado los argumentos necesarios para que la Corte imponga el examen de barra. Eso, por un lado, eso lo va a cuestionar, no lo va a cuestionar la Asamblea. Primero requisito es que el colegio se eleve a ley de la República, aprobado por la Asamblea Nacional. Segundo, tener un ambiente político de que vamos, el proyecto número tal que tiene número 248, porque eso es como una fila, hay que esperar. Pero con ayuda, yo recuerdo que el Instituto Técnico Superior del Este, yo fui uno de los que elaboró la ley. Yo recuerdo que el ministro alemán llegó y con órdenes del presidente tomó un proyecto que estaba en la cola, que eran como 500 proyectos, y lo elevó en el orden del día, cambio de la agenda del orden del día y subió el proyecto. Entonces hay que nuevamente crear el ambiente. Lo más importante es que el presidente ni siquiera el presidente de la Asamblea, le puedo decir, ni siquiera el presidente de la Asamblea Nacional puede tener la suficiente fuerza como para elevar un proyecto que es un anteproyecto a discusión. Y hay que proyectarlo, es decir, hay que presentar, hay que buscar un diputado que presente eso. La joven Sara Solís, ella lo está haciendo en el Colegio Nacional de Psicopedagogos. Ella la está haciendo a través de Zenobia, porque la ley establece que tiene que ser a través de un ministro. Y en este caso puede ser o la ministra de Educación o puede ser el ministro de la Presidencia quien tiene que presentar el proyecto inicialmente a la comisión. El ministro presenta en la Asamblea Nacional el tema de discusión y se envía a la comisión. En este caso tendría que ser o a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, para que ellos ahí en esa comisión puedan discutir la conveniencia y prohijar el proyecto. Una vez que sea prohijado, es decir, que sea adoptado como anteproyecto, entonces se entra a una discusión donde se van a invitar, les digo, la trazabilidad de estos proyectos se hace en la comisión de la que quede radicada, que creo que puede ser la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, y ahí va a haber una opinión de distintos sectores. Ellos invitan abiertamente, hacen una convocatoria, y es bueno tener de aliado a la ministra de Educación, porque si ella opina en contra, les aseguro que el proyecto es retirado inmediatamente y se envía, se archiva y ya prácticamente
El esfuerzo es que sea lento, pero sin retroceso. Y después coger una buena ola y montarse sobre ella y hacer que las bancadas puedan ver el proyecto en su discusión y no esperar que llegue de poco a poco, porque esos proyectos que llegan de poco a poco no llegan nunca. Hay que buscar la manera de que ese proyecto, igual que pensé que solamente ese mal estaba en Panamá, ocurre también en Costa Rica, porque ahora recuerdo que la diputada que era de orientación allá logró impulsar el proyecto que estaba en el sótano y lo puso prácticamente en el orden del día. Eso se puede hacer siempre y cuando se tenga los enlaces políticos, pero tiene que ser muy fuerte para llevar este colegio. Y es a través de esta ley que se puede establecer la idoneidad. Y se recomendaría efectivamente, como dijo Marlene, una junta técnica. Hay que ver quiénes son los que van a conformar la junta técnica, que van a tener la responsabilidad de establecer. Y yo recomendaría igualmente un examen, como se le va a imponer ahora a los abogados, un examen de barra. No vayan solamente con la idoneidad. Y pienso que la idoneidad tiene que ser acompañada por mínimo 2 años, que es lo que se le establece a los profesores y a los maestros, que es el PP1 y PP2. Es decir, que no ingresan al sistema educativo, sino después de los 2 años de periodo probatorio. Yo pienso también que hay que dar muestra al colegio de que esa persona tiene la competencia y el aspecto psicológico y emocional para poder tratar con el ser humano que va a ser atendido, porque lo desastroso sería es que nos encontramos con un orientador pues que no ejerza bien su papel y salga en los medios, como ya algunos docentes salen, entonces nos podría comprometer mucho al colegio. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. La necesidad de un colegio no solamente en el aspecto de la creación del colegio y desarrollar la idoneidad que certifique de manera profesional y científica, el que esa persona que tenga. Ahora, miren, tenemos otro problema. Ustedes mismos han mencionado que los que no tienen la especialidad van a seguir siendo orientadores. Ese es un derecho adquirido. Es decir, que tendríamos que ver cómo acoplamos el hecho que el sistema educativo es el que tiene el empleador más poderoso, tiene más del 50% de los orientadores. Y para que se extienda, justo Pastor Ramos, a otras áreas de otros ministerios, también hablamos con el presidente de la carrera administrativa, él es apellido de la Guardia, y hay que incluir el perfil en el manual descriptivo de cargo. Ahora le llaman manual de cargos ocupacionales o manual ocupacional de profesiones, una cosa así, le cambiaron el nombre. Yo lo conocí como manual descriptivo de cargo, en el que el perfil del orientador se tiene que hacer para que dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas se pueda nombrar como tal en las distintas ministerios o dependencias del órgano judicial, donde también hay orientadores, y no se han nombrado con otros cargos que están vacantes, porque el problema que se hay que usted lo nombran como orientador, pero es posible que usted tenga el cargo de un sociólogo, un cartógrafo, porque no existe el cargo específicamente de orientación educativa y profesional. Ahora, si en el MIDES se abre esa vacante, es porque ya está en el manual descriptivo de cargo, el manual de ocupacionales o de profesiones, no recuerdo ahora cómo le llaman, para poder que se nombre y la estructura pase a la Contraloría. Si no, ese cargo va a ser prácticamente imposible que se extienda a otras posiciones. Que sí que yo veo dentro del papel de estos 2 años para la siguiente nómina, primero extender el servicio de orientación educativa y profesional al nivel primario, extenderla también a otros sectores de otros ministerios o dependencias de otros órganos del Estado,
Para eso se requiere incluir esta profesión en el manual descriptivo de cargo, el manual de ocupacional de profesiones, no sé cómo le llaman ahora, de la carrera administrativa, y establecer, no sé hasta dónde Economía y Finanzas estaría de acuerdo con establecer un mínimo para el ejercicio de esta profesión. Por lo menos los abogados, se hizo una ley hace unos años atrás que el salario para el ejercicio de la estructura administrativa no es de menos de $1,500. Ellos ponen una base de ahí en adelante. Entonces la tarea para los siguientes 2 años es ardua. Espero que la nómina que gane y que tenga la dirección de este colegio tenga en consideración que no solamente basta tener la idoneidad, sino estructurar realmente un colegio fortalecido que amplíe el servicio, que amplíe no solamente al sistema educativo al primer nivel de enseñanza, sino a los otros sectores, incluyéndolo en el manual. Creo que esa tarea se la podríamos facilitar a la nómina que gane con una reunión con el director. Yo le solicité eso, suspendí la reunión para que la nómina que gane sea una de las primeras reuniones, es que se incluya en el manual ocupacional esta profesión y sean considerados en la estructura del sector educativo. Lo positivo de la idoneidad es que también usted puede, como profesional, con una idoneidad, con una licencia que le permite el ejercicio de esa profesión, también acreditar en proyectos de consultorías. Es decir que acuérdese que cuando hay un ingeniero que firma un plano o un arquitecto, el espía le emite un sello. Ese sello también lo tienen, creo que los psicólogos, los trabajadores sociales, cuando se hace una impresión psicológica de un menor. Vamos a suponer, si yo tengo un proceso de adopción, yo le voy a pedir a un psicólogo que me diga que haga un examen psicológico, una impresión psicológica de los padres. Y es solamente esa impresión la puede firmar y sellar una persona que tenga idoneidad y que pueda sellar el informe, sea psicólogo o sea trabajador social. Ese rol creo que también lo podría hacer el orientador, porque el órgano judicial en los juzgados de familia también tiene la figura de orientador y conciliador familiar. Y yo creo que ahí pudiéramos nosotros convertir al orientador en un perito, como lo hace el psicólogo en estos procesos de familia y lo hace el trabajador social. Concluyo ahí y disculpen la extensión en forma breve de cómo debe las tareas que pienso que va a hacer el colegio. Y con respecto a la idoneidad, es una tarea aún mucho más difícil, pero que hay que iniciarla en algún momento. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, profesor, por su aporte. De verdad que ha sido bastante amplio. Abarca muchos temas bastante sensitivos dentro de toda esta estructura. Y entendemos de que es un proceso que todavía tenemos que ir bregando como grupo, como profesionales, y es necesario que estemos bastante empapados en ese tema para poder saber a qué vamos y qué lo queremos lograr alcanzar. En este momento me gustaría ver si alguno de nuestros invitados presentes tiene alguna pregunta que quiera hacer de manera, por decirlo así, en vivo, de los que están aquí en esta plataforma. Si en un momento dado hay alguno, puede levantar la mano y de esa manera entonces, formular su pregunta y a qué panelista hacerlo. Buenas noches, disculpa, Freddy, disculpa, es que quiero hacer una pregunta a Andrés que no quede claro allí. Él dice que hay un decreto del 70 y algo que crea la Dirección Nacional de Orientación y que habría que reformular ese decreto. Pero la pregunta es, si en el año 95 dentro de la ley aparece la Dirección Nacional, dentro de todos los componentes aparece la Dirección Nacional de Orientación, una ley está por encima de un decreto. Eso no sé, porque en su momento cuando nosotros tuvimos, esa era la idea, porque había un decreto que regía los servicios psicoeducativos. Entonces nosotros
por eso discutimos en el 95 para que se incluyera dentro de la Ley Orgánica de Educación la Dirección Nacional el Servicio de Orientación y la Dirección Nacional de Orientación. Así que no entendí esa parte. Sí, te respondo brevemente. Los 4 artículos que están contemplados habla del Servicio Nacional de Orientación, que estará a cargo de profesionales con formación universitaria. Pero el mismo decreto que crea el departamento en el 78 no establece el perfil, porque en ese tiempo no se establecía el perfil para los cargos. Vamos a suponer, si yo quiero ser nuevamente fiscal general de cuenta o defensor de oficio, él te pone un requisito. Entre los requisitos, él te dice ser licenciado en Derecho, tener más de 10 años de experiencia en el ejercicio. Es decir, ellos te enumeran. Entonces yo recomendaría, el problema es que la formación universitaria puede ser de cualquier naturaleza, no es específica, justo. El director del departamento en ese decreto no establece el perfil. Yo recomendaría que en ese decreto se estableciera que debe tener, como nosotros en el cargo, nosotros somos, para ser abogado se requiere la licenciatura de Derecho. Si yo estudio una maestría, eso a mí no me da la idoneidad. A mí la idoneidad me la da, ojo, y esta es una piedra muy importante, es la licenciatura de orientación. Así como cuando yo voy a la sala cuarta a pedir mi idoneidad como abogado, cualquiera de mis estudiantes egresados de la facultad, no lo hace mediante una maestría, lo hace mediante la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas. Es el título básico, porque lo que se está confundiendo ahora, y perdone lo que están estudiando maestría y doctorado, es que creen que porque tienen una maestría, sí, la ley dice una formación universitaria, eso no deja de tener una formación universitaria, pero eso no lo hace orientador. En el caso de los abogados, usted puede estudiar maestría en lo que usted quiera, pero ¿qué pasa? Nosotros hemos cometido un error, que para estudiar, y eso acuérdate, pastor, que cuando se abrió la maestría en psicología educativa, y nosotros tratamos de meternos en la maestría de psicología educativa, el título básico para ingresar, ¿cuál era? No era orientación, era licenciado en psicología, y ellos resguardaron su nicho. Es decir, ellos no permitieron que los orientadores estudiáramos psicología educativa. Lo mismo pasa con los abogados. Si usted quiere estudiar una maestría en Derecho, lo primero que debe tener es la licenciatura en Derecho. Una persona que no es abogada no puede especializarse en ninguna rama del derecho. Y lo que está sucediendo, y perdone si aquí hay personas que no le va a caer bien, y yo tengo que decir, porque bueno, ya a mi edad uno puede decir cualquier cosa, o ya está de retirada. Pero usted, una maestría en orientación, un doctorado en orientación, debe tener como requisito de ingreso la licenciatura de orientación. No puede ser cualquiera persona que estudie orientación si no tiene la licenciatura. Entonces se hizo como de múltiple entrada. Psicólogo puede estudiar orientación. Los abogados podemos estudiar orientación que nos dé la gana. ¿Y cómo tiene la base? ¿Cómo pueden ser orientadores en maestría si no tienen el título básico? Entonces ahí se rompió el esquema. Y ese es el problema que tenemos, pastor. Ahora hay que corregirlo. Sí, te entiendo. Perdona, te entiendo. Pero es que dentro de la misma normativa del 95... Bueno, ok, dentro de la misma ley orgánica de educación, entonces aparecen los perfiles. Y los perfiles dice claramente, para el cargo de orientador tiene que ser en orden de prelación y entonces te lo va enumerando. O sea, tú tienes que tener la base, que es la licenciatura, como tú lo dices. No confundas el cargo orientador dentro del sistema para premedia y media que para la dirección del departamento, que es algo distinto. ¿Ya? Porque si tú aceptas esa tesis, entonces podrías decir que los pedagogos que están en el tercer orden de prelación pudieran también ser directores del departamento. ¿Qué te parece? Y eso aparece en el decreto 203. Lo que pasa es que nosotros eso también lo tenemos que modificar y solamente orientación debe ser el licenciado en orientación, el profesor de orientación en el primer orden de prelación, y prefiero cambiar al 60,
al estudiante con 60 créditos en orientación y excluir a los pedagogos. Ya es tiempo de sacarlo. Digo, yo no estoy hablando a nombre de ninguna nómina, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Si hacemos consenso, enseguida hay que sacar inmediatamente y que solamente el decreto 203 establezca en el artículo 9 que solamente el Servicio Nacional de Orientación lo puede impartir en el sistema educativo los que tienen estudios. Entonces ahí entraría, yo prefiero el estudiante 60 créditos a tener los psicopedagogos y a los pedagogos. Porque se está confundiendo el cargo de orientación en premedia y media con el artículo del Servicio Nacional de Orientación, que es muy abierto y habla de la formación. Y la oportunidad es cambiar el decreto. El decreto debe tener licenciado en orientación educativa y profesional. No muchas sé gracias. Si sí, muchas gracias, profesor Andrés. Creo que, bueno, aquí estamos cada uno de nosotros aprendiendo y creciendo en conocimiento. Sé que hay algunas cosas que todavía quedan, como dice uno, sobre la palestra, pero vamos a ir poco a poco conociéndola para poder entonces saber lo que se debe de adecuarnos. Muchas gracias, profesor. Nuevamente, profesor Justo, gracias también por su participación. Si no hay nadie más, quisiera compartir una de las preguntas también dirigidas al profesor Andrés Suez. Nuestro colega, el señor Francisco Baloy, mencionaba y decía, ¿qué pasos debe adoptar la nómina elegida dentro de este ejercicio para fortalecer y dinamizar el colegiado de orientación? Profesor Andrés. Sí, yo creo que yo le había contestado y dije, lo primero que tiene que hacer la nómina que salga es hacer una negociación con el director de carrera administrativa para levantar el perfil del orientador en el sector público. También hacer el anteproyecto ley, independientemente de que lo aprueben o no, tengamos un consenso. En algún momento llegará la ola que nos podamos montar y habrán las condiciones políticas, pero hay que discutirlo porque lo sensible de todo esto de la idoneidad, ya yo lo expliqué, ya nos rebotó a los abogados por la gran proliferación de abogados que están saliendo de distintas escuelas de derecho, de distintas universidades, que salen en 2, 3 años a distancia, a media distancia y a cuarta distancia de todos fines, y cuando van allá ni siquiera puedan pasar el examen de ética profesional. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le expliqué que podríamos empezar estableciendo 2 años de periodo probatorio como lo tiene el sistema educativo y establecer también una junta técnica. Creo que lo debe conformar el Ministerio de Educación. Hay que buscar una alianza porque creo que va a ser la Comisión de Educación, Cultura y Deporte la que va a ejercer la discusión de este anteproyecto ley. Quiere decir que desde ya nosotros tenemos que ir creando el ambiente, como lo está haciendo la joven Sara Solís, que fue estudiante nuestra. Recientemente presentó ante la diputada Zenobia Vargas el anteproyecto. Yo no lo he examinado, yo solamente hice mis aportaciones ahí, pero sí debemos ir a la asamblea para que la idoneidad sea un éxito. Sí es conveniente, pero también puede ser un arma de doble filo que puede ir en contra del ejercicio de la profesión si le otorgamos idoneidades a personas que realmente podrían dejar la profesión en una situación peligrosa. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser celoso de eso. Muchas gracias nuevamente, profesor Andrés. Sin más, me gustaría que antes de dar casi, bueno, aquí me formulan, vamos a terminar con esta pregunta, ¿sí? Aquí quisieron aportar, Joana Castillo menciona, debe ser 2 años de periodo probatorio para los que aplicaron a permanencia o 2 años de trabajo para los TEFA. No puede solo tomarse en cuenta un criterio para obtener la idoneidad. Es un comentario que nos acaba de compartir Joana Castillo. Para concluir casi ya nuestra participación, me gustaría que cada uno de nuestros panelistas, de una manera bastante breve, pudieran dar unas breves conclusiones acerca de cada uno de los temas que tuvieron que tratar. Profesor Justo, nos gustaría que usted comenzara y igual finalizamos en orden con el profesor Andrés Suez.
Ok, bien. Reitero el agradecimiento a los organizadores de este conversatorio. Y bueno, solamente a esta gama de nuevos profesionales que se están levantando en orientación, animarles que tengan esas ganas de poder seguir trabajando en pos de esta carrera tan hermosa y que, bueno, lo que se ha conseguido son bases que va a permitir que ustedes, que ahora van a tomar esta rienda, puedan seguir ejecutando cosas importantes para esta profesión. Así que los animo. Muchas gracias, profesor. Profesora Marlene. Bueno, ha estado muy bueno lo que se está generando porque todo esto nos lleva de repente, no da temor, quizás algunas ideas que ha planteado el profesor Sue. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que hacer más formación, más docencia, más investigación y estar bien seguros, porque hoy solo se habló de la parte conceptual, que es un mundo. Pero esto también hay que unificar criterios, pero todo como en un diálogo que todos participemos, olvidándonos que si somos puros, que no sé qué, no. Pensando en que muchos estamos en Meduca ya como orientadores. En Meduca hay 700 orientadores nombrados. Entonces, tenemos que como tener una mente objetiva y analizar y estar dispuesto, porque la idoneidad, mire, la idoneidad nos permite muchas alianzas a nivel internacional. La idoneidad nos abre muchas puertas de mercado y sobre todo con la idoneidad se va a respetar los puestos de un orientador, pero claro, empezando por nosotros, respetando nuestras funciones, conociendo nuestras funciones como orientador. Entonces, creo que es un momento de que nos sumemos al diálogo, a la discusión y a escudriñar bien estos temas, empoderarnos en estos temas para que al final, cuando elaboremos ese anteproyecto, lo que nazca de ese anteproyecto sea el consenso de los aportes de cada uno de los miembros del colegiado y de los que también no son colegiados. Porque bueno, si vamos a luchar por la idoneidad, tiene que haber esa apertura. Bueno, yo soy orientador, pero no tengo la licenciatura. Ok, en ese sentido, nos toca entonces hacer alianza con la Universidad de Panamá, la Facultad de Ciencias de la Educación. En el día de hoy la decana estaba invitada, así que creo que alguien va a hablar en representación, pero ya hemos hecho el acercamiento. Entonces, lo importante es, para mí, que llegó el momento en que nos unamos todos y lleguemos a un consenso de un orientador unido y que nuestra profesión sea de alto perfil, porque nuestra profesión lleva procesos sistemáticos y es una profesión muy bonita que yo en lo personal, wow, es un mundo. Así que bueno, eso es lo que le puedo decir. Yo llamo a la unidad, al diálogo, al consenso, a la discusión y que lleguemos al final todos, no a dividirnos, sino a sumarnos, a investigar y ver qué hacemos por lograr esa idoneidad, que es lo que nos va a permitir pero muchos caminos en nuestra profesión. Muchas gracias, profesora Marlene. Profesor Andrés. Gracias, Freddy. Gracias a todos los que me han antecedido. Lo que he podido observar que en el grupo, o por lo menos en las distintas nóminas, he visto un recurso humano altamente comprometido. Yo he quedado sorprendido. Yo pregunté quién eran cada uno de ustedes. Pueden saber y lo saben, mi esposa actualmente fue la vicedecana electa con la profesora Migdalia. Trabajamos un programa dirigido a revisar los procesos de orientación. Estamos muy comprometidos con los estudiantes de la carrera de orientación. Hay que resolver algunos problemas, pero yo me siento muy conforme con lo que he visto.
Francisco Baloy te manda salud, dice que fuiste un buen estudiante y muchos de ustedes a lo mejor fueron estudiantes de ella, de investigación. También vi no solamente a Marlene, he visto una Bélgica Bermúdez, y que tenemos un futuro bien garantizado. Independientemente de la nómina que salga electa, creo que el trabajo, está de más decir que es un trabajo mancomunado. La nómina verde a la que pertenezco está dispuesta a colaborar con cualquier iniciativa que tenga como objetivo el fortalecimiento de un colegio nacional de orientación, entonces de orientadores. Sí creo que debemos elevar el espíritu de los orientadores con los orientadores. Yo todavía me siento un poco incómodo y lo tengo que decir, porque si cierro la intervención sin decirlo, no voy a poder dormir. Los licenciados de orientación son los que tienen que estar a cargo del Servicio Nacional de Orientación y del departamento. Y son los que deben pertenecer exclusivamente al Colegio Nacional de Orientadores. Es mi opinión, no es la opinión de la nómina a la que pertenezco. Lo hago como expositor sin comprometer al resto de la nómina, pero siento que los orientadores tenemos que trabajar para los orientadores y para la orientación del país. Solamente lo podemos lograr de esa forma. Poco a poco se van reemplazando el servicio de orientadores con orientadores, y podemos ir ingresando orientadores a los demás sectores, y tenemos que trabajar en eso y elevar el conocimiento y el profesionalismo de los orientadores a través del Colegio Nacional de Orientación y de Orientadores. Y para eso cuentan ustedes con la experiencia de Justo Pastor Ramos, de Neida, que trabajaron con nosotros al inicio, de María Guadalupe Domínguez, de Mixela. Toda esa experiencia hay que trasladarla para que esta nueva generación, a la que yo confío que es un relevo generacional, quede el colegio y la carrera prácticamente garantizada en manos de ellos. Quiere decir que yo sí confío en este relevo que viene, que va a reemplazar, y pienso, me van a reemplazar a mí, yo no sé si a Pastor o a María Guadalupe, pero ya yo me siento que ya tengo que retirarme de la carrera. Ya fueron 27 años y no pretendo esperar 20 años más para ver al colegio y a la carrera fortalecida. Quiere decir que ese trabajo ya le va a corresponder a la nueva generación de orientadores. Con eso concluyo, Freddy. Gracias. Muchas gracias, profesor. En realidad, agradecemos esos años que sé que cada uno de ustedes han podido aportar para que hoy se tengan estas bases que sé que van a seguir fortaleciéndose, ¿no? Yo quiero concluir de esta manera. En medio de un panorama bastante sombrío para nuestro Colegio Nacional de Orientadores, a pesar de los desaciertos primeros para poder fortalecer la normativa con este profesional, como ente profesional, perdón, la lucha fue inalcanzable, pero se logró alcanzar el cometido. En el camino que se realiza este sendero nos exige desarrollar un papel de idoneidad que debe de presentar seguridad a nuestra sociedad. Y esto solo se logra cuando entendemos nuestra labor significativa para las próximas generaciones. Defender los derechos del orientador es parte de las adecuaciones que debemos de tomar en cuenta y así poder fortalecer nuestras bases como colegio. Concluyo mi participación, pero antes de pasar la batuta, como dice uno, a Tatiana Cárdenas nuevamente, cierro con una frase célebre de Nelson Mandela. Todo parece imposible hasta que se hace. Sé que todavía hay mucho camino por recorrer, pero agradecemos a cada uno de ustedes que han podido, de una manera u otra, sembrar años de trabajo, años de experiencia para que esto hasta aquí sea logrado. Muchas gracias y con ustedes, Tatiana Cárdenas. Ok, muy buenas noches a todos. Agradecido, ¿verdad? Con los expositores, muy atinados sus temas y, ¿verdad? Con experiencia, sé que todo lo que pusieron y lo que estamos, vamos paso a paso para continuar con lo que se está realizando. Le damos paso a la profesora María Guadalupe Domínguez en representación a la decana Migdalia de la Facultad Ciencia de la Educación. Le damos la palabra a la profesora, profe.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Se había hecho llegar una invitación al decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, y en esta ocasión pues me corresponde dar las excusas de la doctora Migdalia Bustamante. Está ahora mismo atendiendo otra misión y no puede estar con nosotros, pero no quería dejar pasar la oportunidad de manifestarles pues el agradecimiento por la invitación y celebrar la labor que ha realizado hasta ahora el Colegio Nacional de Orientadores de Panamá y que sigue realizando. Para nosotros pues también es importante felicitar la labor que están haciendo las dos nóminas, el proceso democrático que se está llevando a cabo y que resalta la figura del orientador en Panamá. Y también pues en nombre de la señora decana, nosotros podemos decir que apoyamos todas las iniciativas, tanto desde el señor rector Eduardo Flores, la señora decana, que tengan que ver con el fortalecimiento de la educación y el servicio al país. Por tanto, pues como Facultad de Ciencias de la Educación, nosotros nos comprometemos en el apoyo a todas las iniciativas que se den desde el Colegio Nacional de Orientadores para fortalecer la orientación en Panamá. Nos sentimos orgullosos como facultad de ser la cuna del nacimiento de la orientación en Panamá formalmente. Y obviamente, pues es una de las cosas que, como les digo, nos hace sentir orgullosas esa creación de esta licenciatura y nos compromete a seguir trabajando para que la orientación siga creciendo. Entonces, nuevamente le reitero, en nombre del señor rector, doctor Eduardo Flores, la doctora Migdalia Bustamante, cuenten con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Educación en lo que nosotros podamos colaborar para el crecimiento de la orientación. Gracias. Ok, muchísimas gracias, profesora. Nuevamente, ¿verdad? Reiterando de agradecida, total, los temas son muy buenos, muy interesantes, ya lo que es para nosotros, para la carrera de orientación, y todos los que estamos aquí sé que la nómina que gane o que ejerce, que podemos llevar a cabo todos los proyectos que están en camino. Por último, damos paso a la compañera Isis. No sé si tiene algunos compañeros tienen algún comentario antes de cerrar. Tatiana, sí quería aprovechar un momentito el espacio para hacer un llamado a que nos tomemos un poquito de tiempo y revisemos, como decía Andrés, el anteproyecto de ley que está ahora mismo en la Asamblea, que es el anteproyecto de ley del ejercicio de la función del psicopedagogo en Panamá. Nosotros ya hemos visto algunas manifestaciones de parte del Colegio Nacional de Psicólogos en relación a la propuesta, pero no hemos visto opiniones de parte de los orientadores en Panamá. Y al leer el anteproyecto estamos viendo que hay algunas áreas dentro del anteproyecto que comprometen algunos temas en cuanto a orientación, y son unos hilos muy delgados los que se tejen entre el trabajo de los psicopedagogos y el trabajo de los orientadores. Y no está de más que nos comprometamos con la revisión de ese anteproyecto, y tenemos también la oportunidad de poder dar nuestra opinión en la Asamblea con relación a qué cosas estamos de acuerdo y qué cosas nosotros pudiéramos someter a consideración. Entonces los invito a que lo descarguemos, lo revisemos y estemos velando por el respeto a las áreas de intervención de los orientadores. Sí, muy buenas noches a todos los compañeros, a los expositores. Queremos dar las gracias por sus maravillosas intervenciones en pro activo de nuestra orientación panameña, nacional e internacional. Le queremos agradecer a las nóminas azul y verde por tan maravilloso trabajo en equipo que hemos logrado, y estoy muy emocionada y contenta porque veo un Colegio Nacional de Orientadores fortalecido, con deseos y ánimos de seguir adelante, luchando por nuestra parte emocional, social y profesional, vocacional en cada uno de nosotros como orientadores que somos. Y les agradezco que pasen una excelente noche y seguir adelante más
de todo un poco para cada nómina. Tatiana parece que se congeló. Alguien, Marcela me pareció que levantó la manito. Aló, Tatiana, tienes el micrófono apagado. Okay. Sí, es que no sé, parece que la señal. Sí, buenas. Bueno, la compañera Isis estaba hablando, ¿verdad? Referente ya lo que es el cierre en terminal por la nómina de las dos nóminas, azul y verde. Llevar, ¿verdad? Los anteproyectos que se está realizando y, ¿verdad? Que se lleve eso a cabo, si Dios, solamente en Dios, que podemos llevar eso a la altitud y como profesión, como colegas en general, ¿verdad? Luchar por todo lo que se ha comentado y lo que los opositores podemos llevar a cabo. Sin más, no sé si las otras compañeras tienen alguna... No sé si alguien de la nómina verde quiere decir algo. Bélgica. Bueno, verdaderamente damos gracias a todos los panelistas participadores. Y en esta ocasión estamos representando la nómina verde o un equipo de trabajo que intenta apoyar y seguir el trabajo que nuestros antecesores han traído hasta aquí. Obviamente queremos dejar enfáticamente establecido ante este panel, ante este webinar y para todos nuestros compañeros orientadores que esta nómina enfáticamente está comprometida en apoyar toda la gestión que tengan como destino fortalecer, robustecer el colegiado. No nos sentimos en medio de una contienda, nos sentimos en medio de un ejercicio que busca fortalecer y darle continuidad al trabajo que muchos llevaron con lágrimas, con sufrimiento, para llevar el colegiado al lugar donde debe estar. Así es que no importa qué nómina sea elegida para nosotros, estamos comprometidos a apoyar el trabajo que sea en pro del establecimiento, el crecimiento y la dinamización del colegiado de orientación. Así es que, en nombre de la nómina verde, saludos, bendiciones y vamos hacia adelante con este colegio. Pues sin más, si no hay otros más comentarios, compañeros de la nómina verde. Creo que no hay más comentarios. Creo que todo ha sido atinadamente, ¿verdad? Los expositores. Y muchísimas gracias a todos, ¿verdad? En esta noche. Le agradecemos a todos por la nómina azul, todos los compañeros y a los demás colegas que están presentes. Bendecida noche, compañero, y gracias. Freddy, muchísimas gracias, que en representación de Ricardo, que se le presentó pues, una situación, muchísimas gracias, excelente. Compañeros de la nómina verde, profesor Sue, gracias. Que pasen bendecida noche, pueden abrir su micrófono, despedirse. Bueno, saludos bendiciones a todos. para todos, que tengan una feliz noche. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias una vez más por la invitación. Desde la
muy calurosa provincia de Colón. Estamos agradecidos por esta oportunidad y sabemos de que lo que salga va a ser de beneficio para todos. Así que bendición y excelente noche a todos. Los estudiantes de la carrera de COCLE, de Colón. Los chicos de Colón. Ajá. Gracias por estar aquí en formación para cuando le toque se estén preparando desde ya. Freddy, dile a Ricardo que nos quedamos contigo. Ya, te adoptamos a ti ahora. Mira, exactamente. Yo le doy la razón al profesor. Muchas gracias, profesoras. Nere, no has dicho nada.